Bien, buenos días, buenos días, queridos estudiantes. Pues estamos en época de coronavirus, entonces pues vamos a grabar unas clases desde acá para que las puedan ver en diferido. Las vamos a montar en la página www.sumandovoces.org. Ahí vamos a montar todo el material y la idea es también que ese medio de comunicación nos sirva para mover información que vamos a estar produciendo todos nosotros. Nosotros ya habíamos hablado a principio de año de comenzar a generar una estructura de comunicación. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a generar esa estructura de comunicación. Entonces voy a necesitar que algunos se encarguen de editar. Yo sé que allá hay algunos que son expertos en el trabajo de corrección de textos, reescritura de textos, o pues expertos no tanto, pero que van a convertirse en expertos, pero que tienen buen nivel. Eh, entonces ellos se van a encargar de ser un equipo editorial. Yo más o menos como los conozco, sé que son por ahí 20 y ellos se van a encargar de revisar los artículos, los videos, de armar cortinas y todo ese tipo de cosas para que podamos montarlos en esta plataforma que se llama sumandovoces.org, que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer como una estrategia de comunicación popular. Es decir, lo que vamos a tratar de hacer es llevar a la práctica todo ese pensamiento crítico que hemos ido adquiriendo durante estos 3 años y pico en que hemos estado juntos. Entonces ya tenemos como la intención clara de para qué sirve el conocimiento. Tenemos un conocimiento sobre el lenguaje, que es lo que ustedes han dicho, o sea, tenemos el conocimiento sobre ortografía, sintaxis, unas herramientas básicas de lectura, y encima de eso tenemos también un pensamiento crítico que nos permite seleccionar, analizar, interpretar y también producir un juicio de valor frente a lo que hemos leído. Entonces, bien, vamos a arrancar. Entonces, lo primero que voy a hacer es plantear eso, o sea, cómo va a ser la estructura de trabajo. Yo semanalmente les voy a estar montando videos, o cada vez que vea la necesidad, pues les voy a estar montando videos según ese proceso. Pero la idea es como armar una estructura de comunicación. Esta estructura de comunicación, ¿qué intenta hacer? Pues estamos recluidos en nuestras casas. Sin embargo, algunos tenemos familiares que salen constantemente porque su trabajo implica salir, médicos, enfermeras. Esta gente nos puede dar datos, nos puede dar información de cómo están viviendo, nos puede dar entrevistas, nos puede permitir hacer reportajes, crónicas. Yo ya les había dicho a ustedes que íbamos a trabajar con esos medios de comunicación, con los géneros periodísticos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Cada uno se va a convertir en un medio de comunicación y todo lo vamos a mover a través de esa plataforma de internet. Los chicos que van a ser como 20 editores, ellos van a ser los que van a ir recogiendo toda la información de ustedes, editándola. Yo voy a estar como mirando la reedición que hacen ellos, y todos los demás van a escribir, van a producir información. Esa es básicamente la idea. eh, Habrá necesidad también de algunos chicos que sean ilustradores y fotógrafos. Entonces también pues algunos que se han especializado o que les gusta el dibujo, pues lo irán haciendo. Entonces vamos a ir unificando todo a través de esa plataforma de Sumando Voces y a través del Facebook, ¿cierto? Ya hay un grupo, algunos ya tienen la dirección, Soto tiene la dirección. Entonces iremos cuadrando, pues a través de ese Facebook iremos cuadrando como esa estructura de comunicación, esos escritores, esos editores y esos ilustradores que necesitamos. Es posible que necesitamos gente que haga video. Este es un video hecho en la casa. Pueden hacer sus videos también así y los podemos estar subiendo. Eh, y ya básicamente. Entonces vamos a hacer esa estructura de comunicación para mantenernos informados. En este momento podría decir uno que pues que hay mucha gente que tiene miedo, que siente miedo por las cosas, por lo que está sucediendo. Eh, la idea es que no tengamos miedo. ¿Qué genera el miedo? El miedo lo genera la desinformación, muchas veces, ¿no? La ignorancia. Si estamos bien informados, si podemos comunicarnos, quizás podemos ayudarnos, y necesitamos ser muy solidarios en este momento. Entonces, la idea es mover esa estructura de comunicación,
pues para que funcione y para que nos permita a todos estar relacionados. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que les voy a recordar, que esto era una explicación que yo ya les había dado, pero pues lo primero que les voy a recordar es qué vamos a hacer, qué vamos a publicar en esa página de sumandovoces.org. Pues vamos a publicar géneros periodísticos, ¿sí? Si de pronto hay alguno que tenga género literario, cuento, poesía, bueno, ahí lo podemos ir revisando, pero en realidad la intención es publicar géneros periodísticos que son accesibles a nosotros, ¿no? Entonces voy a dar una explicación muy sencilla de lo que más o menos queremos, ¿sí? Estos géneros no son una camisa de fuerza, ¿sí? Son como técnicas para el manejo de la información. Los géneros, la intención de los géneros periodísticos es promover información, el análisis de la información y algunas interpretaciones de la información, más o menos, ¿sí? Igual esto lo vamos a ir haciendo como todo en el camino, ¿sí? A partir de escribir, corregir, lo vamos haciendo. ¿Listo? Entonces ahí, básicamente, géneros periodísticos. ¿Listo? Géneros periodísticos. Bien, de los géneros periodísticos, ¿sí? Básicamente tenemos como tres líneas, ¿no? Entonces los primeros son los informativos. ¿Listo? Estos son los primeros. Entonces de esos informativos tenemos en principio la noticia. Entonces nosotros habíamos hablado de que esa noticia es como dar respuesta a esas 5 Ws en inglés, lo que llaman las 5 Ws en inglés. What, where, why, ¿cierto? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Esas son las 5 preguntas a las que tenemos que dar respuesta. ¿Qué, quién, cuándo y dónde? Una noticia básicamente da respuesta a esas 5 preguntas y tiene una estructura de pirámide invertida. ¿Qué quiere decir pirámide invertida? Que lo más importante está en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué? Repartición, se van a repartir alimentos. ¿Para quién? O para personas que no tienen sustento, no tienen casa. ¿Dónde? En el comedor comunitario del Socorro. ¿A qué horas? A las 12 del día. Y ya. Para ello usted tiene que presentar el carnet del Sisbén o la tarjeta de identidad o lo que sea. Ahí ya hay construida una noticia. Después uno puede dar detalles mínimos, ¿no? O detalles. Es importante que usted presente un extrajuicio en donde diga que usted es una persona o que hay tantas personas que dependen económicamente de usted, por ejemplo, ¿sí? Pero la información importante está arriba. En una noticia sucede así. Una noticia por lo general es corta, es parte de los géneros informativos, de estos géneros que llamamos informativos, porque aunque en la elección hay un punto de vista, en realidad pues nuestro punto de vista no prima, es una situación que se describe y ya, eso es una noticia como tal, ¿no? Esas noticias son importantes en este momento. La noticia que acabo de dar es importante. O sea, hay mucha gente que no tiene dónde alimentarse, ¿no? Y sabemos que algunos comedores comunitarios en este momento van a comenzar a prestar ese servicio. Entonces, esa puede ser una noticia importante en este momento que ustedes pueden generar desde sus casas, ¿sí? Y que puede mantener comunicada a la gente. ¿Bien? Bien, eso es una noticia. Yo creo que nosotros ya habíamos hecho algunos ejercicios de esas noticias, ¿no? Que son prácticas. Es responder básicamente a esas 5 preguntas. A veces, digamos, como que en los segundos párrafos podría estar el por qué u otro tipo de preguntas, pero básicamente son esos 5 tipos de preguntas. Listo. Bien, después de la noticia viene otro género que llamamos crónica. ¿Listo? Entonces, las crónicas son un relato. Pues la crónica hace referencia a Cronos, y Cronos era el dios del tiempo, ¿no? Uno de los titanes, antes incluso de los dioses, que el primer dios fue Zeus. Entonces, la crónica hace referencia al tiempo, a la temporalidad. A mí me gusta explicarlo, o bueno,
ya hemos hecho la explicación, pero bueno, la volvemos a hacer, porque estamos de nuevo otra vez acá. Entonces, me gusta explicarlo como si fuera como en los partidos de fútbol, ¿no? Entonces en los partidos de fútbol hay tres personas que están narrando, o que están hablando, ¿no? El primero es el narrador. ¿Qué cuenta el narrador? Pues el narrador cuenta una serie de sucesos. Se la pasa, no sé, James se la pasa a Falcao, Falcao se la pasa, bueno, no sé, en fin, a otro, y otro lo hace. La narración de cada uno de los sucesos, o de quien la toca, o la juega a la esquina con perfil derecho, la pone al otro lado, hace un globito, no sé. Esa narración de la situación es una de los aspectos que se mueven en esa crónica, ¿no? El segundo de los aspectos que se mueve es el comentarista, ¿no? El segundo de los factores que entra ahí es el comentarista, que es el que va explicando cómo va funcionando el partido, ¿no? El que va haciendo un análisis, ¿no? Pero ese análisis tiene que ver con la posesión del balón, con la tendencia a ir hacia un lado, digamos el ataque vaya hacia un lado, con que la defensa esté más a este lado, con las oportunidades de gol, con los tiros de esquina, con el porcentaje, básicamente, ¿no? Y hay un tercer cargo que es el analista. Entonces el analista lo que hace es como es un ex arquero o un ex jugador que con su experiencia de vida cuenta o hace un análisis, bien lo dice la palabra, sobre lo que está sucediendo en el partido, sobre la experiencia del partido. Entonces básicamente son esos tres elementos. Si uno se pone a pensar en una crónica escrita, también funciona lo mismo, ¿sí? No sé si sea necesario, quizás sea necesario, pero pueden ustedes mirar ejemplos de crónica en la red. Hay unos ejemplos de crónicas muy buenas, de crónicas leídas. Entonces no sé si sea necesario que yo lea una crónica como tal, pero entonces no sé si haya necesidad de una crónica. Pues vamos mirando a ver qué necesidad hay. Si hay necesidad, entonces yo selecciono aquí entre el material que hay, les leo una crónica, o si es necesario yo les escribo una crónica, o yo leo una crónica mía. Pero básicamente una crónica es un relato temporal. Yo podría perfectamente hacer una crónica de lo que ha pasado desde que empezó el coronavirus hasta acá, y podría hacer un primer párrafo introductorio que diría: hace 3 semanas pensábamos que todo seguiría normal. De repente comenzamos a ver que los casos de coronavirus comenzaron a crecer en China, y uno que otro muerto nos anunció una pandemia que podría ser universal. Y así comienzo a arrancar y voy contando lo que pasó hace 3 semanas en mi casa, en mi familia, el hecho de que comenzaran primero las noticias de China, después las noticias de Italia, después comenzar a cerrar ciertos espacios, después las posiciones que sucedieron en nuestro país frente al coronavirus, si han sido viables, si no han sido viables, los enfermos que tenemos ahora y la realidad del día de hoy, y lo que podría venir mañana en caso de no prevenirnos o de seguir saliendo a las calles, en fin, básicamente es eso. Esa es una crónica. Una crónica se encarga de un relato, pero es un relato temporal. Se esperaría que la crónica, al estar dentro de los géneros informativos, no tendría muchos juicios de valor. Sin embargo, la escritura es un juicio de valor en sí. Es como un pintor: cuando usted escoge las tonalidades, ya está tomando ya está tomando un punto de vista de alguna forma, ya está partiendo de su subjetividad, de lo que usted quiere hacer. Entonces la escritura también lo hace, ¿no? Pero se esperaría pues que la crónica tratara de ser como muy objetiva en términos de narrar los sucesos como van pasando, más que subjetiva. Se buscaría que fuese objetiva, ¿no? El otro de los géneros que tenemos acá dentro de los informativos es la entrevista. ¿Sí? Entonces la entrevista, bueno, pongamos aquí como la crónica, es el tiempo. Lo importante es el relato temporal, que puede desordenarse, ¿no? O sea, yo puedo decir: nace, crece, se reproduce y muere, pero también puedo arrancar por se reproduce, puedo arrancar se reproduce, y después de reproduce puedo decir nace, y después de nace puede decir muere, y después de muere puede decir crece.
Yo podría organizar los sucesos de esta manera, ¿no? Todo depende de la creatividad del autor. ¿Listo? Pero lo importante es que haya una marca temporal. Luego sigue la entrevista. Entonces, pues hay varios tipos de entrevista, ¿no? Está la entrevista que se le hace a una persona porque tiene que decir cosas. Por ejemplo, todas esas entrevistas que están saliendo en este momento frente a los doctores, a los médicos, a las enfermeras o a los bacteriólogos, la gente que es muy dura en ese campo de la medicina. Y otra puede ser la entrevista que se le haga o al presidente, perdón, o todas esas personalidades. Y otra es la entrevista que uno le puede hacer, por ejemplo, a alguien de la salud, pero que sea una enfermera, pues del común, que más que por ser ella un personaje, nos hable, bueno, que ahora que ahorita todos los médicos son héroes y los enfermeros, pero más que eso, que nos hable como de la realidad de lo que está pasando en el medio ambiente de la salud, ¿sí? O la entrevista que, esperemos que no sea coronavirus, ¿no? La entrevista que uno le puede hacer a alguien de, por ejemplo, de la plaza de mercado, sería muy bueno. Si alguno de sus papás trabaja en Corabastos, cómo ha funcionado la situación allá, si están especulando con los precios. O sea, en este momento es importantísima la información que tengamos de lo local. Si ustedes se fijan, nosotros como que nos hemos acostumbrado a que la información se mueve siempre desde arriba, ¿no? O sea, a veces escuchamos, obviamente nos interesa escuchar los escándalos del presidente, ¿sí? Pero más allá de escuchar los escándalos del presidente, pues ahorita necesitamos información vital de nuestro territorio, porque como no salimos, entonces necesitamos saber cómo se están moviendo las cosas afuera para que la gente no se abarrote en los mercados y se lleve toda la producción que hay. Necesitamos saber cómo está funcionando, digamos, la comida en términos, digamos, si se está llegando al mercado. No sabemos si existe el punto en donde vamos a tener que comenzar a establecer un contacto directo con los campesinos, lo cual sería una maravilla. O sea, esta crisis es compleja, pero esta crisis puede suponer una oportunidad enorme para nuestras vidas. El solo hecho de que hayamos dejado de contaminar con una cantidad de cosas, desde ruido hasta la quema de gasolina, de combustibles fósiles, pues eso ha sido una maravilla para el medio ambiente. Entonces esto puede suponer una transformación de la sociedad también. Digamos, el problema que tenemos también es un problema del capitalismo, ¿no? Del modelo como tal que ha colapsado. Pues esta es una oportunidad no solo para ser solidarios, sino para encontrar otros caminos para continuar con la vida en este planeta, porque ya sabemos que tenemos fregado el planeta también. Entonces esto puede ser una oportunidad y la mejor forma es establecer otra vez esos puentes, no las estructuras que le dan el poder a ciertos monopolios, sino poder establecer lazos comunitarios que permitan generar economías de base. Y unas economías las mejores economías de base que puede haber puede ser contacto directo con los campesinos, y eso se genera a través de información, de comunicación. Si sabemos que hay alguien que traiga mercado, si podemos por red decir, vea, este man tiene esta comida, pues sería una maravilla, ¿sí? Si podemos autoabastecernos de esa forma. Entonces la información hoy en día es importante actuar con mucha inteligencia. ¿Listo? Volvamos al caso de la entrevista. Entonces la entrevista es eso, es hablar con alguien que puede ser importante por su cargo, su nombre, su profesión, o por el sector donde se mueva, ¿no? Por el sector donde se mueva. Su papá puede ser importante porque su papá trabaja en la modelo, es celador de la modelo, es del IMPEC. Y jue madre, ayer con toda esa vuelta que pasó, pues no se sabe muy bien qué es, y como lo que a uno le llega son los chismes y la información amarillista en ciertas redes, pues nos podría dar un relato mejor de lo que está pasando allá, ¿no? Por ejemplo. Eso es una entrevista, ¿no? ¿Qué hay que bregar a hacer en la entrevista? Pues hay que bregar a que sea el entrevistado el que hable, ¿no? No el entrevistador. Obviamente, paso, hay que preparar la entrevista. ¿Cómo así preparar la entrevista? O sea, tratar de que las preguntas sean oportunas. Yo siempre que explico esto doy el ejemplo de William Labov, ¿no? Entonces Labov era sociolingüística, el padre de la sociolingüística. Entonces Labov hizo una pregunta, la pregunta de Labov, ¿no? Póngale cuál contexto. Entonces resulta que en Nueva York, bueno, en Brooklyn, se decía que los
Los negros tenían un problema porque en los colegios pues las profesoras eran blancas y tal, las discriminaban mucho. Entonces se creó como la idea de que no, los negros no hablaban, no desarrollaban el lenguaje. O sea, obviamente imagínense los fachos que son en Gringolandia, ¿no? Entonces se crea, pues si le dicen a los negros gente de color, ¿sí? Entonces se pensaba que ellos no hablaban. Entonces la OP llega y dice, no, pues, ¿cómo así que no hablan, man? O sea, si esto es gente normal, como todos. Entonces dice la OP, vamos a hacer una serie de entrevistas donde vamos a demostrar efectivamente que ellos hablan. Y la pregunta que hace dentro de esa entrevista, que es una pregunta muy buena, es en qué situaciones, o digamos, o más o menos la pregunta es como así, que cuándo, o cuénteme la experiencia más cercana que ha tenido usted con la muerte. Esa pregunta. ¿Cuál es la experiencia más cercana que usted ha tenido con la muerte? Claro, estos manes se soltaban a hablar. No, la vez que le corrimos a un policía porque y casi nos atropella un carro, comienzan a aparecer una cantidad de relatos. Y entonces, pues, ¿qué es? Pues, ¿cuál es la conclusión? Bueno, pedagógicamente hablando en términos de la OP, es que, pues claro, la discriminación que le hacían los profesores blancos a la comunidad negra, pues era tan fuerte que hasta negaban la posibilidad de que ellos hablaran, ¿no? Eso nos ha pasado siempre, desgraciadamente, con el fascismo, que esperamos que se acabe con esta epidemia que está pasando, para que la gente se encuentre una a otra y podamos dejar de pensar de esa forma tan egoísta como hemos aprendido a construir este planeta. Entonces, pero sigamos. Entonces, eso es una entrevista. Hay que tratar de buscar esas preguntas. O sea, por eso es que es bueno, digamos, como tener la cabeza en la mentalidad del otro. O sea, preparar las preguntas antes para hacerlas. Pero lo que quiero recalcar ahí es que hoy en día todos son importantes, ¿sí? Que hable el presidente es importante, hay que escucharlo, así diga barrabasadas. Pero también hay que escuchar a la persona de la calle, al tendero, a la persona que... Hay que escucharlos a todos, hay que aprender a escucharnos a todos. Por eso esta entrevista pues es un género... Todos los géneros son importantes, pero pues la entrevista es chévere por enterarnos de la vida de la gente, ¿no? Porque darle la voz al otro es fundamental en este momento. Hay un género acá que es intermedio entre los dos géneros, o que lo voy a poner en lapso, pues entonces puedo primero poner cuáles son los otros géneros. Entonces los otros géneros son los géneros de opinión. Esta es una clasificación elemental para mis estudiantes, ¿sí? O sea, necesito que produzcan como estos tipos de géneros, ¿sí? Y es elemental, y ustedes se pueden apoyar en muchas otras interpretaciones, en muchas otras explicaciones e interpretaciones de los géneros. La idea es producir material, y en la escritura ahí vamos afinando hasta que el texto esté completamente arreglado, ¿no? Entonces, dentro de los géneros de opinión vamos a poner el primero, que es el que está en medio de los géneros de opinión, los géneros informativos, que es el reportaje. Este está en el medio, ¿sí? ¿Por qué? El reportaje es una noticia, pero voy a ponerlo así, una noticia con investigación. Entonces ya lo que importa no es estas 5 preguntas solamente, sino que estas preguntas están relacionadas, o sea, van mucho más a fondo, ¿no? Por ejemplo, ahorita sería bellísimo un reportaje de lo que está pasando con la crisis de la salud, o cómo están actuando ciertos hospitales, si los están cubriendo, si no. Debe haber reportajes muy buenos frente a la manera en que se ha atendido el coronavirus. Hay mucha información en el medio, ¿no? Nosotros también podemos construir esos reportajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un reportaje sobre el abastecimiento de un mercado, o un reportaje sobre lo que ha pasado con la cárcel, ¿sí? O pues de la información que uno va construyendo con la gente, de lo que va diciendo los demás. Hay fuentes, ¿no? Eso es otra cosa que no había dicho, ¿no? Hay primeras fuentes, que es quien tiene la información de primera mano. Pues si mi papá trabajaba como guardia del IMPEC, pues vio toda la situación de primera mano. Hay fuentes de segunda mano. Entonces, de segunda mano es que el papá de un amigo, yo conozco al amigo,
pues trabajaba allá. Y fuentes de tercera mano, que puede ser pues la misma información que nos llega por página web, o digitalmente o virtualmente, ¿no? Hay información de primera mano a la que nosotros tenemos acceso y que nosotros podemos pensar que no es importante, pero sí es muy importante. Nosotros vivimos al lado de Corabastos, que es una central mayorista. O sea, ya hay un montón de comida, es el imperio de la comida, y todavía hay comida ahí. ¿Cómo se va a distribuir? ¿El miedo de la gente es real o es imaginario? Todo eso requeriría un reportaje, o sea, requeriría esas noticias, pero con investigación, escuchar fuentes de un lado, de otro, datos, cifras, estadísticas, leer, ¿sí? O sea, el reportaje no solo requiere contar un suceso, sino requiere dar una opinión también sobre ese suceso. Por eso el reportaje está como en la mitad de esos dos géneros, ¿no? Porque se informa, pero también da un análisis y una interpretación sobre los hechos. Y ese análisis y esa interpretación viene de un proceso investigativo, de que uno haya leído, conocido el tema, investigado sobre el tema. Ya. Bueno, después del reportaje seguiría pues un género pequeñito ahí, que es la crítica. Bueno, pequeñito digo yo, ¿no? ¿Que la crítica qué es? Pues bueno, como la vamos a describir acá, la crítica es como un artículo, que puede ser una reseña, ¿sí? Una reseña, ¿qué es una reseña? Pues un comentario que invita o que desinvita también a leer un texto o a ver una película. En este momento ustedes van a ver películas en forma. Inviten a ver una película, a ver cómo la van a invitar. Bueno, pues hace unos días yo vi la película esta que ganó el Oscar, la de Parásitos, y me pareció una maravilla, ¿no? Porque, bueno, entonces uno podría arrancar diciendo pocas películas reflejan el capitalismo de una manera tan cruel y humana al mismo tiempo. Y ahí puedo seguir hablando de la película, ¿no? Parásitos es una producción de tal director que cuenta con este reparto de Corea y que acaba de ganar el Oscar, y puedo dar datos de la película e ir comentando mi experiencia sobre la película. Eso es una crítica. Lo mismo puedo hacer con los libros. ¿Listo? Entonces ustedes van a ver películas, van a leer libros ahorita. Eso es una crítica, hacer como un comentario, ¿no? Que puede ser una reseña, o puede ser un ensayo, o puede ser, bueno, digo reseña porque que es otro género, pero que podría, elementos de la reseña o del ensayo podrían estar dentro de esa crítica, ese punto de vista, la posición, la experiencia, lo que yo he sentido frente a tal fenómeno artístico, ¿no? En este momento, por ejemplo, la Ópera de Nueva York acaba de poner pues sus presentaciones en la web. El Julio Mario Santo Domingo también puso óperas en la web. Es un excelente momento para ver ópera en familia, ¿no? Uno no tiene normalmente acceso a eso. Siempre está corriendo uno en la ciudad. Ahora tenemos tiempo de hacerlo todo, lo cual es una maravilla. Pues hay que aprovechar el tiempo para hacer cosas. Nosotros vamos a hacer esto, vamos a crear esta estructura de comunicación. Después de la crítica tendríamos el editorial. ¿Que el editorial qué es? Pues el editorial es como un texto en donde se manifiesta como la postura de un medio de comunicación. Es como una idea general, ¿no? En esa idea general yo planteo la posición ideológica de los artículos que voy a presentar dentro de un periódico. Entonces, en una revista o en un periódico o en una página web hay un editorial. Ese editorial es la posición del director o del comité directivo o la junta directiva sobre ciertos temas de un periódico. Por ejemplo, yo puedo decir que editorialmente a mí me parece nefasta la posición del presidente al haber permitido que el país estuviera abierto en sus fronteras durante tanto tiempo, mientras que países países más digamos más
más preocupados por su población, cerraron fronteras a tiempo y no permitieron la entrada de varios casos de coronavirus. Y la posición de todos los artículos que van a salir en la revista que vamos a hacer o en la página que va a hacer es esa. Esa es la posición. Bueno, habrá uno que otro que diga cosas distintas, pero básicamente esa es la línea editorial. La línea editorial del periódico es esa. Bueno, ¿qué pasa en Colombia? ¿No? Pues como desgraciadamente en Colombia los medios masivos, y en gran parte del mundo, ¿no?, los medios masivos pertenecen a los capitales privados, entonces ellos tienen una línea editorial. Yo estoy hablando de una línea editorial controvertida, pero ellos sí tienen su línea editorial, y su línea editorial es trabajar en favor del gobierno y de los grandes empresarios. Entonces, muy pocas veces, por eso es que cuando hay protestas y movilizaciones y manifestaciones, ellos ponen el dedo en que los desadaptados, revoltosos que salieron a hacer protesta, pero no dicen por qué los desadaptados, revoltosos están haciendo protesta. Eso sí no lo dicen, ¿no? De hecho, en los programas de opinión, cuando le dicen a los negociadores del gobierno, bueno, ¿y ustedes por qué no solucionan el asunto del paro? Dicen, no, es que es imposible. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que van a decir que es imposible garantizar la vida de la gente, de los líderes sociales? ¿Cómo es posible que permitan esa perversa reforma tributaria? ¿Cómo es posible que permitan que favorezcan una reforma pensional que va a acabar con Colpensiones? Y todos esos temas son parte de esas líneas editoriales, ¿no? Como que son gruesos ideológicos que una publicación maneja, ¿no? Por eso es que dicen que hay algunas publicaciones o algunos medios que son de derecha y algunos que son de izquierda, en fin, ¿sí? Yo creo que más hay que buscar ser honesto con esto de la información, ¿no? Porque así como nos puede salvar la vida, nos puede fregar. Entonces, hoy en día pues lo que está pasando es un llamado a la conciencia, a pensarnos un mundo diferente, un mundo nuevo, ¿no? Entonces, ese es el editorial. El editorial es un artículo donde el director o la junta directiva, como que transmiten el mensaje o la ideología del medio de comunicación. ¿Listo? Y por último, pues tenemos el elemental, ¿no? El artículo de opinión. Pues el artículo de opinión sí puede ser escrito de dos, puede haber múltiples formas de escribirlo, pero son como dos casos importantes. El uno es pues una persona, político, científico, expresidente o ex gobernante, que pues por su peso dentro del conocimiento del país, pues genera una opinión frente a los temas controvertidos semanalmente, ¿sí? Hay muchos que conocemos que digamos que tienen su columna semanalmente dentro de una revista o dentro de un periódico, ¿sí? Básicamente. Entonces ellos son los que escriben su artículo de opinión. Su artículo de opinión está muy está muy relacionado con los temas que están sucediendo en el momento. Entonces, como les digo, por ejemplo, hace poco escribió William Ospina un artículo de opinión. Todo eso está al alcance de la mano, ¿sí? Entonces ustedes pueden buscar, digamos, como estos géneros, vengan a ver qué es un género editorial, qué es un artículo de opinión. Hay uno muy bueno de William Ospina hace poco sobre lo que ha significado el coronavirus y el encerrarnos y la solidaridad. Pueden buscar ese artículo, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero pueden buscar William Ospina, artículo de opinión, o William Ospina coronavirus, y ya ahí se encuentra, ¿sí? Entonces, así mismo pueden buscar los otros ejemplos. Si yo voy viendo que van necesitando ejemplos de artículos, pues los voy a ir poniendo. Hay un texto de Verano que voy a tratar de mostrar, desde que Verano me lo muestra hasta cuando lo terminemos, pero ahí vamos en el proceso con Verano. Ese es el proceso que creo que quiero que hagan los editores, ¿sí? Porque yo no alcanzaría a editar 150 textos o 100 textos en el momento. Entonces yo sé que los editores pueden colaborarme para que yo ya reciba una versión mucho más acabada y pues pueda pulir los últimos datos que faltan y montarla y revisarla a partir de la web. Listo.
Entonces tenemos el artículo de opinión, que es el punto de vista de un columnista, de una persona que escribe, o puede ser, pues, usted puede hacer su propio artículo de opinión sobre cómo ve la situación. Usted ya tiene un grado mental de conciencia que le permite a usted hacer juicios de valor sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre el hecho de que el presidente haya dejado las fronteras abiertas y la alcaldesa haya dicho no, cerremos las fronteras. Sobre sobre el metro, el subterráneo en Bogotá, bueno, no es tiempo para pensar en eso, pero sería muy bueno echarle cabecita también ahorita, porque, hombres, tomemos decisiones adecuadas para todos y en el beneficio de la gente, no en el beneficio del capital, por favor. Pero esa corrupción es producto de la falta de información. Por eso es importante en este momento generar nuestros propios medios de comunicación para informarnos. ¿Listo? Entonces para eso vamos a utilizar esa página web, para mantenernos informados, para mover nuestra información. La línea editorial, ¿cuál es? El pensamiento crítico. ¿Sí? El pensamiento crítico, revisar distintos puntos de vista de la información y el ser humano. Estamos en pro del ser humano y de la vida, ¿sí? Porque pues somos los de abajo. Y es importante que seamos conscientes de que estamos fregados por un sistema que solo piensa en los beneficios de ellos, de su clase particular, y por eso no ha permitido que exista salud pública universal, educación pública universal, pensiones dignas para la gente, trabajo digno para la gente, condiciones de transporte dignas para la gente, un medio ambiente decente, la posibilidad de vivir en un país jodido, o en eso, o sea, que tengamos derecho a la vida. ¿Por qué no tenemos derecho a la vida? Y que este país esté jodido, como es que ambientalmente lo permitimos que esta gente venga y destruya el Amazonas, permitimos que esta gente venga y destruya páramos, ríos, saque su oro, se vaya y se lo gaste en lo que se le dé la gana por allá en Disneylandia o donde sea, y aquí nosotros nos quedamos con los ríos pichos, por Dios. Entonces sí es importante que hoy en día pues tengamos todos puntos de vista y tomemos las mejores decisiones frente al futuro de nuestra ciudad, para eso, en nuestro país y en nuestro mundo, porque el mundo es nuestro, ¿sí? Ahí los animales están demostrando, los animales salvajes saliendo a la calle están demostrándole a usted y a la gente y a todos que este mundo es de ellos, pero que nosotros les hemos quitado el espacio. Entonces, ¿cómo es que vamos a convivir con todo el mundo, con ellos, con todos los demás, con todos? ¿Cómo es que vamos a hacer para convivir? Bien, vamos con el último género, para no aburrirlos tanto. Entonces la última clasificación que vamos a hacer aquí es los géneros visuales. ¿Listo? Entonces, chinos, póngale codo. Los géneros visuales tenemos tres. Básicamente vamos a trabajar con tres. El primero es la caricatura. ¿Qué es la caricatura? Bueno, caricatura viene de caricae. Quiere decir exageración. ¿Listo? Exageración. Entonces, una caricatura lo que hace es exagerar los rasgos de una persona, una ideología, una forma de actuar, un pensamiento. Eso es lo que hace la caricatura, básicamente. ¿Listo? Luego de la caricatura, bueno, sí, ustedes han visto caricaturas cuando le hacen caricaturas a uno, los berriondos, ¿sí? A todo el mundo le hacen caricaturas, entonces eso ustedes lo saben hacer bien, ¿no? Y si no, pues miran modelos, los mejores modelos, pues buenos modelos los tiene Matador, ¿no? Matador cada rato hace caricaturas sobre la situación colombiana, lo amenazaron por eso, ¿sí? Lo cual fue terrible, pero pues así es este país, pues toca cambiarlo, toca hacer algo distinto con este país. Después de la caricatura viene pues dibujo, ¿no? Obviamente caricatura es dibujo, la tira cómica o el cómic. ¿Sí? ¿Qué es lo que cuenta el cómic? Pues por lo general es una narración, ¿no? Una narración de sucesos. Usted puede hacer una muy buena crónica o una tira cómica de lo que ha pasado con el coronavirus y sería una maravilla porque eso le puede contar a muchas personas la situación, los puede informar de un proceso, por ejemplo un proceso, vamos a articularnos de esta forma para que el mercado nos llegue a todos y poder autoabastecernos todos y que nadie se quede ahí fregado, pues eso sería una maravilla. ¿Listo? Y por último tenemos la fotografía.
Entonces, pues la fotografía puede ser en varios planos, ¿no? Primer plano, cuando uno quiere destacar una cosita, ¿no? Esta letra, ¿cierto? La enfoco ahí. Puedo tomar toda, no solo los ojos de una persona, sino puedo tomar toda la cara. Puedo tomar un medio plano, ¿cierto? Puedo tomar un plano entero y un plano panorámico de todo lo que estoy viendo, ¿no? Depende de lo que quiero enfocar. Si yo, por ejemplo, quiero enfocar ahorita el lleno de los supermercados, pues pongo la foto de la fila a la salida del supermercado, ¿cierto? Pero si quiero dar cuenta del problema de las infecciones a través de la multitud en los supermercados, pongo mi mano o tomo una foto en donde haya dos manos muy cercanas o el contacto muy cercano de dos personas y las tomo en un primer plano. Y eso ya me está diciendo, me está contando una situación. Yo puedo hacer también fotoreportajes. Es importante pensar dentro de una fotografía. Hay cursos en fotografía también digitales, ¿no? Yo estoy dando como unas ideas básicas de lo que quiero. Pero entonces la foto está contando lo que uno quiere. ¿Qué es importante, pienso yo, a nivel de la foto? Pues tratar de manejar las proporciones, ¿sí? ¿Cómo así manejar las proporciones? Tratar de que todo lo que queda en el cuadrante de la foto tenga sentido, ¿no? Tratar de que todo esté como ubicado, predispuesto, que haya una forma, ¿no? Por eso la fotografía es un arte. La luz es importante, ¿no? Pues porque una foto sin luz, pues complicadísimo, ¿no? Y ya hay la intención de contar. Yo creo que básicamente todos estos géneros son la intención de comunicar, de contar algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo para nuestras, pues para un poco para trabajar desde la casa? Nuestra asignatura, cuando me preguntan yo qué dicto, yo digo yo no dicto, yo comparto conocimientos en lenguaje. Dice el Ministerio de Educación que básicamente la cosa es así, ¿no? Generar un desarrollo integral que permita fomentar el pensamiento crítico para asumir autónomamente la transformación social. Más o menos eso es lo que le dice la Ley General en los Objetivos Generales de la Educación. Yo se los traduzco desde el campo del lenguaje más o menos así, ¿no? Ese desarrollo integral en nuestro campo del lenguaje, ese desarrollo integral dentro de nuestro campo del lenguaje es hablar, escuchar, leer y escribir, o sea, desarrollar las habilidades comunicativas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Con esto lo vamos a hacer. Desarrollar nuestras habilidades comunicativas y vamos a publicar y vamos a desarrollar un pensamiento crítico, claro, porque vamos a escoger la información y saber qué información ponemos en la cabeza de la gente, ¿no? Y un pensamiento crítico que nos permita ser autónomos, o sea, actuar por nosotros mismos. Nosotros escogemos las noticias, nosotros ponemos la información, nosotros estamos sirviendo a nuestra comunidad y la idea es transformar el mundo, muchachos. No es que, pues nosotros estamos ahí en medio del mundo, pero ustedes son los que están ayudando a construir una sociedad nueva. Entonces, van a pensar estos géneros, vamos a comenzar a producir la información y quiero que me van a ir escribiendo al Facebook o por el WhatsApp. Yo creo que estamos comunicados entre todos. Con Soto y con otros vamos a irnos metiendo todos a una página que se llama, vamos a ver toda la información por una página que se llama Agencia Sumando Voces de Facebook. Y por ahí nos vamos moviendo toda la información como de la estructura o por el WhatsApp. Ahí vamos poniendo quiénes son los editores, quiénes son los fotógrafos, quiénes son los ilustradores, o sea, los que van a hacer los dibujos. La idea es, y todos los otros demás van a producir información, desde artículos, videos, hasta cada uno de estos géneros. ¿Listo? Después, si usted es muy bueno escribiendo, pues escribe el texto, después lo conectamos con un fotógrafo, con un ilustrador, y él saca la fotografía de la ilustración, y con los editores vamos montando los artículos, y montamos artículos. Esa es básicamente la idea. ¿Listo? Recibo preguntas, les recibo preguntas por acá. Vamos a publicar este video en la página de Sumando Voces, ahí lo van a ver
desde ahí lo van a ver y ahí van a ir comentando, yo les voy a ir respondiendo, o sea, nos vamos a mover por esa plataforma. La idea es que seamos autónomos también de Facebook, pero pues la mayoría usamos Facebook también. Pero la idea es que comencemos a ser autónomos de Facebook y comenzamos a mirar otras plataformas que sean más nuestras, ¿no? Facebook, ustedes saben que también tiene unos intereses privados y que también tuvo efectos sobre la elección del presidente que tenemos acá y del que tienen en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya hay unas investigaciones que hicieron sobre eso, no es cacería de brujas, eso es lo que estoy diciendo, es cierto, ¿no? A Mark Zuckerberg lo investigaron por eso y tuvo que dar declaraciones en Estados Unidos, pero como tiene tanta plata, sale sano de la situación. Entonces, vamos a tratar de comenzar a manejar nuestras propias plataformas, que esa es la página de Sumando Voces. Y ya, creo que no es más. Se van comunicando conmigo por los medios, los quiero mucho. Y ya, ¿no? Sí. Tendría que decir que extraño abrazarlos mucho. Y ya, vamos a salir de esta. Bueno, vamos a salir de esta. Un abrazo para todos, los quiero mucho.